Lo hemos titulado La presencia de Dios lo llena todo. Qué precioso es saber, hermanos, que hoy nosotros ya no somos gobernados por Satanás. Hoy nosotros ya no somos gobernados por el mundo. Ya no somos gobernados ni siquiera por nuestra carne. Hoy somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el ideal de Dios, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros, de la entrega que tengamos en el Señor, si eso es una realidad. Pero les digo, a través de esta palabra que hemos leído hoy y de la generalidad de este tema, que el deseo de Dios para sus hijos es que sean guiados por su Espíritu Santo. Él no quiere que nosotros sigamos, ¿verdad?, con una vida descuidada, con una vida mucho menos en pecado. Él más bien quiere que nosotros vivamos para su honra y para su gloria. Ese es el deseo de Dios. Cuando tratamos estos temas, por supuesto que lo hacemos con toda la reverencia posible, con todo el cuidado posible, porque deseamos transmitir la voluntad de Dios para su pueblo. Cuando analizamos lo que Dios hizo con Israel, esto es como una figura para hablar de la guianza que el Espíritu de Dios hace hoy en los tiempos de la iglesia. Porque si vemos en el caso de Israel, si partimos de un poco más atrás todavía, ¿verdad?, no de la lectura que hemos hecho hoy, vemos cómo Dios siempre estaba cerca de su pueblo. Era el pueblo el que se alejaba de él. Era el pueblo el que le rechazaba, el que le negaba muchas veces. Mas el deseo de Dios era estar siempre cerca de ellos, el poder ir ahí a la par, el poder ir incluso adelante en algunas oportunidades y en otras protegiéndole por detrás. De modo que la guianza de Dios es una realidad, pero nosotros debemos entender que así como Israel muchas veces se negó o rechazó a su Dios y se vieron enfrentados en situaciones diversas, en situaciones terribles, así también la iglesia hoy muchas veces, aunque tengamos a Dios de nuestro lado, aunque tengamos al poderoso de Israel, muchas veces nos enfrentamos a cosas que decimos, bueno, ¿y por qué me sucedió esto? Bueno, ¿y por qué tuve que enfrentar este problema, esta situación? Nos hemos descuidado. Hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que esa presencia de Él es una realidad en todo el universo. Claro que quiero hacer una diferenciación cuando hablo de que la presencia de Dios llena todo. Quiero hacer una diferenciación entre lo que es la presencia de Dios en su omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios, que es algo diferente. Porque cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, cuando decimos que Dios está presente en todo lugar, aunque le parezca raro a usted, Dios está en diversos lugares que ni siquiera nos imaginamos. Los hombres paganos, los que se han opuesto siempre a la obra de Dios, han tratado de ridiculizar a los cristianos. Y hubo un hombre que se atrevió incluso a preguntarle a un creyente, a un apologista, a los defensores de la fe, le preguntó y le dijo, pero si tú dices que Dios está en todo lugar, entonces quiere decir que Dios también está en el infierno. Y le dijo aquel hombre, sí, le dijo, bien lo has dicho, le dijo, porque Dios también está en el infierno. Ahí está demostrando su ira sobre los pecadores, le dijo. Porque Dios está, hermanos, en todo lugar. Depende cómo nosotros disfrutamos de esa presencia de Dios. Si la presencia de Dios va a ser para nosotros para bendición o la presencia de Dios va a ser para juicio. Quiero comenzar con un precioso salmo, el Salmo 139, donde en algunos de sus versículos declara esa omnipresencia de Dios. Salmo 139, el versículo número 6, el 7. Mire cómo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Hace la pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti.
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿En qué lugar nos podemos esconder nosotros de Dios? En ningún lugar, porque Dios está presente en todo lugar, en todo el universo. Si hablamos de nuestro planeta, por supuesto, ¿verdad? Ahí está el Señor. Pero nosotros debemos considerar, mis estimables hermanos, que la presencia de Dios no es solamente para saber que Él está ahí. Si nosotros dijésemos, si yo voy por el camino, ahí está Dios. Si yo estoy en la ciudad, ahí está Dios. Si yo voy a la iglesia, ahí está Dios. Si estoy en mi casa, ahí está Dios. Eso es bonito saberlo. Pero lo más maravilloso saberlo es que la presencia de Dios se manifiesta en lugares específicos para bendecir a su pueblo. Yo no quisiera creer que Dios solamente está conmigo en algún lugar y ahí está, saber que sí, si voy allá, ahí está Dios. Si voy a otro lugar, a otro país, allá está Dios siempre, sí, allí está Dios. Pero ¿cómo me beneficio yo de eso? ¿Qué obtengo yo acerca de la presencia de Dios? Él siempre con su pueblo quiso estar cerquita, y hubieron hombres y mujeres que estuvieron al lado de Dios, que disfrutaron de su presencia y vivieron para agradarle a Él. De eso es de lo que quiero hablar hoy. Si nos venimos desde allá, desde el primer tiempo, encontramos a hombres como Abel, encontramos a hombres como Enoc, encontramos a hombres como Noé, que dice la Escritura que estuvieron cerca de Dios. Dios les habló y Dios dio testimonio de que eran justos. Y en el caso de Enoc y de Noé, dice que ellos caminaron con Dios. Cuando hemos tratado estos temas en otras oportunidades, hemos dicho qué precioso que Dios dijera que hoy nosotros caminamos con el Señor. Porque en el caso de Enoc se dice que caminó con Dios, y tanto le agradaba Enoc a Dios que un día se lo llevó para su misma presencia. Cuando fue los tiempos del diluvio, dice que la generación se corrompió y todos los hombres, dice que los designios de sus pensamientos eran solamente de continuo el mal. Pero Noé, dice, halló gracia delante de Dios. Con Dios caminó Noé. Hermanos, este mundo se está perdiendo. Este mundo cada vez va peor. Y no lo digo porque sea fatalista, porque es una realidad. Pero si nosotros como creyentes marcamos la diferencia, le digo, mis estimables, que no solamente vamos a nosotros a disfrutar de la presencia de Dios, sino que también vamos a ser el agente transformador. Y eso es lo que quiere Dios. Yo no quisiera que nos volviéramos una iglesia que nos gozamos aquí adentro y que disfrutamos, ¿verdad? Y qué mover más precioso, y qué manifestación del Espíritu, y qué palabra, y cómo nosotros somos ministrados. Pero cuando salimos ya no somos lo mismo. Si nuestro testimonio cambia afuera, estamos en problemas. Y también si nosotros no le hablamos a otras personas, estamos en problemas. Lo que el Señor quiere para nosotros en esta noche es llenarnos con su Santo Espíritu. Y si Él nos llena, mis hermanos, vamos a ser agentes de transformación a nuestra familia, a la sociedad completa, a nuestro país, El Salvador. Y se dirá que en este país hay un pueblo que alaba y que exalta el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Si nosotros nos volvemos, el pastor general, ¿verdad?, que ya partió a la presencia del Señor, él usaba una palabra. Él decía, nosotros no debemos de ser personas culteras, decía él. Y esa expresión yo creo que se entiende bien. Por supuesto que cuando venimos, nosotros lo hacemos porque sentimos de Dios. Queremos acercarnos para alabar a Dios. Queremos acercarnos para poder oír el consejo de la palabra. Pero también, hermanos, debe de ser para transformar nuestra vida. No es un emocionalismo. Muchas veces las iglesias pentecostales llamadas así han sido tildadas porque solamente son bulla. Y nosotros no somos de ese tipo. Por supuesto que hay momentos de exaltación y de júbilo. Pero mis estimables hermanos, no cabría mucho la idea de ser personas muy alegres en el culto, ¿verdad? Y júbilo y gloria a Dios, y nuestra vida no cambia. Ese no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que las personas vean en nosotros gentes transformadas por el poder de Dios. Ese es el ideal de Él.
Entonces, ¿dónde se manifestó Dios? De manera más visible. Bueno, lo hizo en la zarza. Moisés dice que iba normalmente llevando sus ovejas o las ovejas de su suegro, pero de repente vio algo que nunca había observado y vio que una zarza estaba ardiendo en fuego y esa zarza dice que no se consumía. Entonces, al ver esta situación, él tuvo curiosidad y se acercó, pero la divina voz que vino desde los cielos fue: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mire la declaración de Dios. Quiere decir que al estar a la presencia de Dios, la presencia de Dios, si de verdad hace un impacto en el corazón, va a comenzar a arrancar todo tipo de pecado, va a comenzar a arrancar todas las mañas que podamos tener, porque Dios quiere que de verdad seamos creyentes genuinos, que le alabamos y le exaltamos. Mis hermanos, las apariencias, esas engañan a las personas, pero a Dios no engañan las apariencias. Él necesita que nosotros seamos veraces, necesita que nos quitemos el calzado, que dejemos esa vida pecaminosa y que de verdad nosotros le adoremos a Él con sinceridad. Qué precioso es cuando aquí usted levanta sus manos, usted llora, usted exalta el nombre de Dios, pero le nace del corazón. Porque cuando nace del corazón, le digo, llega a la misma presencia de Dios. Y yo creo que esta noche esos cánticos han llegado a las moradas celestiales. Si es con sinceridad, esa adoración la recibe el Señor. Pero si la adoración viene, hermano, así como un show, no va a llegar. ¿Se acuerdan la vez anterior que hablábamos acerca de esto, de la hipocresía? Cuando se habla de eso, hermanos, la actuación es terrible, porque no llega a la presencia de Dios. Es mentira, es como los actores antiguos, ¿verdad? Que se cambiaban de máscara, ¿verdad? Para poder representar diferentes personajes. Eso no es de agrado delante de Dios. Más bien es que nosotros nos presentemos como somos y Él nos escudriña y Él nos conoce perfectamente. Otro momento, hermanos, de la presencia manifiesta de Dios fue en el monte Sinaí. Dice la escritura que Moisés recibió instrucciones de Dios. Solo Josué iba con él y subió a cierta altura del monte. Las demás gente se quedaron ahí abajo y les dijo: ponles límites, porque si alguien se acerca, quien quiera que sea, aunque sea una bestia, va a ser muerta. Y dice que el monte humeaba y el monte Sinaí, imagínense una gran montaña, no estamos hablando de un montecito, un volcán para ser más específico. Dice que ese lugar humeaba, ese lugar dice que retumbaba y se oía una voz, era la voz de Dios hablando y todos estaban espantados, porque la presencia de Dios, hermano, no solamente trae confort, no solamente trae buen sentir delante de ¿cómo se dice? En el corazón de uno, sino más bien trae, hermanos, aquello de poder de verdad cambiar y dejar todo lo que a Dios no le agrada. Aquella gente se quedaron pero así, ¿verdad? Y cuando Hebreos habla de esto, dice que aún Moisés dijo: estoy aterrado y estoy temblando, dijo Moisés. Quiere decir que la presencia de Dios provoca eso. Si nosotros ya no hemos experimentado eso, hay que pedirle al Señor. Yo no sé, aquí en este lugar es propicio para poder experimentar la gloria de Dios, porque nos unimos todos los hermanos alabando y exaltando, y esos instrumentos guiados, hermanos, también por el Espíritu de Dios, y las voces, ni se diga, ministran de tal forma que nosotros podemos elevarnos y subir a la presencia de Dios. Pero si usted no la siente aquí, usted comience en su casa a buscar al Señor. Si lo hemos dejado de hacer, hagámoslo ahora. Busquemos el rostro del Señor allá en el secreto, en lo oscuro, en lo solo. Busquemos el rostro de Dios. Y yo le digo, lo que antes sentimos lo vamos a volver a experimentar, porque hay momentos en que el Espíritu de Dios lo ministra a uno, que uno se siente pero miserable, uno se siente indigno, porque en realidad, hermanos, el orgullo es el que a veces nos corrompe y nos hace insensibles a la presencia de Dios. Todos pueden estar en el gozo, pero usted se queda solamente observando, ¿verdad? A ver qué es lo que va a pasar.
No se quede de observador, porque Dios no ha traído observadores a este lugar. A este lugar el Señor quiere que vengan adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Para eso nos ha traído a este bendito lugar. Cuando uno llega a un lugar y no conoce, hermanos, es probable que uno dice, bueno, ¿y aquí cómo es, verdad? ¿Cómo se adora? ¿Cómo se alaba? Pero uno llega de visita. Pero cuando somos propios, cuando somos de casa, y es más, si usted ya recibió a Jesús como su Salvador, usted sabe que es alabar el nombre de Dios. Usted sabe lo que es disfrutar de la presencia de Dios. No se detenga. Aquí no lo vamos a impedir, ¿verdad? Si usted levanta sus manos, si usted se para, si usted adora, si usted se postra ahí en el suelo, ¿y qué vamos a hacer nosotros si está adorando a su Dios? No podemos hacer nada. Entonces, Dios se manifestó en el monte Sinaí, pero también se manifestó en aquella nube y aquella columna de nube y aquella columna de fuego que iba cuando iban en el desierto. Me impacta el ver esto, porque en realidad la presencia de Dios ministró a Israel de una manera impresionante. Yo quiero que veamos en el libro de Éxodo, capítulo número 40. Ya se va a dar cuenta cómo termina el libro de Éxodo, de una manera impresionante. Vamos a leer el versículo número 34. La presencia de Dios en esta oportunidad llenó el tabernáculo. Eso era como el preámbulo, lo que he visto. La presencia de Dios llena el tabernáculo. Dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Mire qué preciosísimo esto. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La presencia de Dios llenó el tabernáculo. Este es un templo similar, llamémoslo así, ¿verdad? En el sentido de que deseamos que la presencia de Dios nos ministre. Claro, el tabernáculo era otra cosa, ¿verdad? Estaba constituido de un sistema de culto muy diferente al de hoy, del nuevo pacto. Pero esa parte de llenarlo con la presencia de Dios, yo digo, es lo mismo hoy en día. Y ya va a ver cómo vamos a ir aterrizando. Porque no es solamente el lugar físico, la estructura que Dios quiere llenar, sino quiere llenar el corazón de cada uno. Para eso nos ha traído el Señor. Entonces la presencia de Dios llenó el tabernáculo. Pero dice que antes de eso ocurrieron otras cosas. Y yo estuve leyendo y me doy cuenta que lo mismo que dice del tabernáculo, lo dice del templo en la lectura inicial que hicimos. Porque antes de que diga que Dios llenó el tabernáculo, que la presencia de él descendió, dice que Moisés y Aarón y los otros sacerdotes, dice que prepararon el lugar. Dios ya les había dado instrucciones que hicieran todos los muebles, que hicieran la fuente para lavarse, que hicieran el altar de los holocaustos, que eran los dos muebles que estaban afuera en el atrio, y luego los que estaban adentro en el lugar santo, 3 muebles más, luego el que estaba en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y cuando los terminaron de preparar, de ponerlos cada uno en su lugar, cuando ellos salieron, porque eso dice ya en Números, que está en el pasaje paralelo, en Números 15, dice que cuando ellos salieron, entonces la presencia de Dios llenó ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros preparemos el ambiente para que de verdad Dios nos ministre, hermanos, nos vamos a sorprender de las cosas que Dios va a hacer. Pero si nosotros venimos descuidados y pensamos que es una vigilia más o pensamos que es un culto más, bueno, como aquí hay culto todos los días, podríamos llegar a creer que eso es una rutina y menospreciar la obra que Dios está haciendo en este lugar. Si creyésemos que es una vigilia más, ahí voy, ¿verdad? Ahí voy. Pero yo no creo que esa sea su situación en este caso. Más bien creo que hemos venido con una expectativa.
Creo que hemos venido con una disposición también de poder ser ministrados por el poder del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón ha sido preparado desde antes y decimos, yo voy a ir a adorar a Dios. Si me dan oportunidad, voy a cantar una alabanza. Si me dan la oportunidad, voy a dar testimonio. Si me pasan al frente, yo voy a cantar. O aunque esté sentado, yo voy a seguir cantando. Yo voy a decir gloria a Dios. Yo voy a decir aleluya. Yo voy a decir que Él es bueno. Yo voy a decir que su misericordia es para siempre. Si esa es la razón por la cual hemos venido, le digo que la presencia de Dios está a punto de ser ministrada en este lugar. Está a punto de llenar cada corazón. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Si viniéramos y dijéramos, bueno, la vigilia anterior fue así, fue asá, ¿verdad? Aunque todas las vigilias el Espíritu de Dios nos ministra de manera poderosa, pero si dijésemos, yo no he sentido la presencia de Dios, estuvo de esta y de esta forma. Si venimos con una expectativa así negativa, le digo, nada va a pasar en la vida. Porque, hermanos, Dios nos ha mandado a ser personas de fe, a ser gente que le cree a Dios. Lo opuesto a la fe es la duda. Lo opuesto a la fe es la negatividad. Y usted puede ver en el Antiguo Tiempo y en el Nuevo Testamento que Dios no trabajó con negativos, que Dios no trabajó con la gente que dudaba. Solo vea el caso de Gedeón, ¿verdad? Todos aquellos que tuvieran miedo, le dijo, llévalo a probarlos. Todos los que tengan miedo, diles que se vayan, ¿verdad? Y de aquel ejército de 32,000 soldados, ¿cuántos se fueron? Se fueron 22,000. Se fueron al principio. Parece increíble eso, pero así es, hermanos. Qué difícil, ¿verdad? En la obra del Señor. Pero qué bueno es que aquí no están de esos 22,000, ni siquiera de los 10,000 que quedaron, ¿verdad? Sino más bien yo quisiera que aquí hubieran de los 300, ¿verdad? De los guerreros, de los que de verdad le están creyendo a Dios, de los que de verdad creemos que aunque seamos pocos o seamos muchos, el que da la victoria se llama Jehová. ¿Cuántos lo hemos creído así? Porque de verdad Dios se va a glorificar con los que le crean, con los que le crean a Él. Entonces la presencia de Dios llenó ese tabernáculo. Ellos hicieron lo que les tocaba de preparar todo el escenario y nos hace como un resumen de todo lo que pasó en los 40 años, que dice que iba la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día, de modo que no se detuvieran, dice otro pasaje. Y dice que donde se detenía la columna de fuego, si era de noche, ¿verdad? O la columna de nube, si era de día, tenían que acampar. Quiere decir que la iglesia debe de hacer exactamente lo que Dios quiere que haga. Porque si nosotros tomamos el control, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, aquí se va a hacer esto, aquí se va a hacer así, aquí se va a hacer así, y no hemos buscado la dirección de Dios, estamos en problemas. Porque Dios quiere que se haga exactamente la voluntad de Él. Aunque parezca raro, pero a veces quizás podemos estar obstaculizando el mover de Dios. Hay momentos en los cuales nosotros mismos somos el impedimento para que Dios siga glorificándose en la familia, para que Dios siga glorificándose en la iglesia del Señor. Hay que ser cuidadosos. Allí iba la nube, allí iba el fuego, guiándolos y guiándolos hasta que llegaron ellos a la tierra prometida. Pero quiero que veamos en segundo lugar que también la presencia de Dios llenó el templo de Salomón. No solamente llenó el tabernáculo, sino que llenó el templo de Salomón. El pasaje que leíamos al principio, en el segundo libro de las Crónicas. El pasaje paralelo está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11. Quizás antes vamos a leer el paralelo. Primero de Reyes 8. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo número 10. Lo mismo. Ellos prepararon antes todo. Cuando Salomón terminó de construir el templo, los utensilios, los mismos muebles que estaban en el tabernáculo, los pusieron en su lugar. Quiere decir que la iglesia del Señor debe ser ordenada. No podemos nosotros, ¿verdad?, desordenarnos y decir, no, es que aquí Dios es el que dirige, ¿verdad? Porque ese sería un decir y nosotros somos descuidados. Tampoco es así. Dice el capítulo 8, versículo 10.
Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Exactamente es como que fuera calcado lo que pasó en el tabernáculo. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? Por lo menos habían pasado ya 500 años. 500 años desde los tiempos de Moisés. Bueno, más todavía, ¿verdad? Si hablamos del 1500 y aquí estamos hablando ya del año más del 931. Entonces más de 500 años. Pero lo mismo ocurrió. Ellos hicieron todo conforme a lo que decía la ley de Moisés y ubicaron cada cosa en su lugar. Cuando terminaron de hacer eso, la gloria de Dios descendió. Y dice que ni siquiera podían ministrar los oficios que Dios mismo había establecido. Quiere decir que cuando Dios ministra, hermanos, nosotros somos solamente sus, oigan la palabra que voy a usar, sus peones. Así, como una tablita de ajedrez, ¿verdad? Se le llama peones a esos. Entonces Dios mueve sus piezas como Él quiere. Y en el momento que Él quiere usarlas, y si Él no quiere usarlas, no las va a usar. Los que predicamos sabemos bien eso. Hay momentos en los cuales uno se puede haber rebuscado, ¿verdad? Como dicen, hablando así, en palabras vulgares. Uno puede haber estado orando, uno puede haber estado leyendo y releyendo y haciendo, como dicen, micos y pericos. Pero si Dios no quiere hacer nada, Él no va a hacer nada. Y peor todavía si el corazón viene, ¿verdad? Y decimos, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Porque dijo un hombre en una oportunidad, solo espero un momentito, dijo, que me permitan estos predicadores, dijo, ya les voy a demostrar cómo se hace esto, dijo. Pobre, no hubiera dicho eso, ¿verdad? Porque cuando le tocó su participación, claro, no ven a pensar que fue aquí, fue en otro lugar. Cuando le tocó su participación, no pudo decir nada, tuvo que irse avergonzado a sentarse. Era otro tipo de culto, ¿verdad? Habían más predicadores, tuvo que dejar el tiempo para otros. Porque cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas, es para que Dios nos avergüence. Mejor hagamos como Pablo dijo, el que sabe algo mejor, hágase como que no sabe, ¿verdad? Porque Dios quiere glorificarse de verdad en cada uno de nosotros. Así que Dios ministró de manera especial, ellos solamente colocaron todas las cosas donde iban y la presencia llenó ese templo. Lo saturó de una manera maravillosa que ya no podían ellos estar ahí. Pero ahora aquí viene algo triste. Aquí viene algo triste. En Ezequiel capítulo 10 dice que la gloria que ministró este templo, como dice acá en Reyes y como dice en Crónicas, donde leíamos, ¿verdad? Al principio, el pasaje inicial, que lo mismo dice, ¿verdad? En segundo de Crónicas 5, leíamos desde el 11, pero exactamente desde el 13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, y para alabar y para dar gracias a Jehová, y a medida que alababan, que alzaban, la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Algo más quiero decir aquí, antes de pasar a eso que les dije de Ezequiel. Ahí estaban los músicos, ahí estaban los levitas y ahí estaban los sacerdotes. Y aquí estamos representados. Los sacerdotes hoy son representados por los predicadores. Los levitas representados por todos los servidores que acompañan también. Y los cantores, ni se diga, ¿verdad? Que hay músicos expertos. Permítanme que les dé esa palabra. Hay músicos expertos y hay otros músicos que se están preparando también. Hay voces, permítanme que se los diga, también ya un poco desarrolladas, y hay otras que también están queriendo hacerlo. Hoy lo vi por la tarde, ya les voy a contar. Hay gente que se está preparando. Cuando nosotros decidimos hacer nuestro rol, cumplir la función que Dios nos ha dado, la presencia de Dios desciende. No se retraiga usted, ¿verdad?
Es que a mí solo esto me han dicho que haga. Hágalo bien, porque Dios promueve a las personas. Así es. No piense usted que llegó a una iglesia y porque le tocó hacer limpieza y yo toda la vida voy a hacer limpieza. ¿Y quién dice? Aunque eso no es malo, ¿verdad? Hacer limpieza. Si todos podemos hacerla y todos la hemos hecho. Pero, mis estimables hermanos, Dios puede seguirlo prosperando a usted y le puede entregar un ministerio más grande si es posible que el que Dios nos ha entregado a algunos de nosotros. Así lo lleva el Señor a uno, mire, pero requiere que nosotros pongamos diligencia para comenzar y luego también que de verdad busquemos la dirección del Señor. Todos estos levitas, todos estos sacerdotes, por ahí menciona 120 que estaban solo para acompañar a los cantores, a los levitas, y menciona 3 grupos por ahí arriba. Quiero ver si los veo. En el versículo 12 dice que estaban los levitas cantores, los descendientes de Asaf, los descendientes de Emán y los descendientes de Jedutún. Esa gente no era cualquiera. Si usted es lector de la Biblia, ya de haber encontrado en los salmos donde dice que esos hombres escribieron salmos. Eso que acabo de mencionar. Bueno, Asaf es el que más salmos tiene. No recuerdo bien, pero me parece que fueron como 16 o 12, algo así. Y los otros, Etán, Emán y todos esos, Jedutún, escritores de salmos. Gente que alababa y exaltaba el nombre de Dios y no se avergonzaban. A veces las personas se avergüenzan o les da pena que le miren que abra su boca. Si la está abriendo para el Señor, ¿verdad? No la está abriendo para nadie más. Usted alabe el nombre del Señor, ¿verdad? Y el Señor va a recibir su alabanza. Entonces ellos hicieron su parte, hicieron todo lo que les tocaba y Dios se glorificó. Pero aquí viene la parte un poco triste. En Ezequiel capítulo 10, esa presencia de Dios que tanto los ministró por mucho tiempo, en el capítulo 10 dice algo, el versículo número 4. Aquí pasó algo triste, era ya el año 597 antes de Cristo, ya habían pasado otros 500 casi años más. Ya Dios había hecho todo lo que iba a hacer, pasaron muchos reyes descendientes de David y Dios se glorificaba, algunos hacían lo bueno, otros hacían lo malo, a veces se arrepentían de lo malo y Dios los perdonaba y así venían. Pero Dios se cansó y aquí viene el juicio de Dios. Antes que destruyeran, y esto es lo que yo no había considerado muy bien. Sí sabemos que Dios mandó a destruir el templo que tanto amaban ellos. Los babilónicos vinieron y lo arrasaron, lo quemaron por completo. Pero antes de que eso ocurriera, la presencia de Dios se fue de ese lugar. Qué terrible, ¿verdad? Como que si aquí nosotros dijéramos, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y se va a destruir la obra? Que el Señor reprenda a Satanás. Pero antes de eso, la presencia de Dios se fue. Así pasó allá en Jerusalén, ¿verdad? Antes de que ocurriera la destrucción, la presencia de Dios ya se había ido. Aunque tuvieran los muebles, aunque tuvieran todo lo que ellos necesitaban para hacer su culto. Dice el versículo 3, y los querubines estaban en la mano derecha de la casa cuando este varón entró. Estoy leyendo el 3, y la nube llenaba el atrio de adentro. 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del esplendor de la gloria de Jehová. La gloria de Dios se manifestaba, ya lo hemos dicho en otras veces, el tabernáculo propiamente o el templo propiamente, la parte del lugar santo y la parte del lugar santísimo más adentro. Y ahí es donde estaba el arca del pacto, el mueble más sagrado, donde Dios se manifestaba. Tenía una tapa de oro encima y ahí unos querubines que estaban con sus alas juntas, uno para allá y el otro de allá para acá. Ahí se manifestaba Dios y dice que esa gloria de Dios de ahí salió y se fue para el umbral. Allá, como quien dice, se va a salir ahí por la puerta, ahí queda la gloria de Dios. Ya se va yendo la gloria de Dios. Y mire lo que pasó. Y sigue, ¿verdad? La explicación, pero allá abajo en el 18 de Ezequiel, dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos.
y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria de Dios, lamentablemente, por eso dijo que este es triste, se fue la gloria de Dios debido a la pecaminosidad del pueblo, debido a que se rebelaron completamente, adoraron otros dioses, abandonaron al Dios de ellos. La gloria de Dios los dejó. Qué triste, porque nosotros no queremos que la gloria de Dios, que la presencia de Él, que llena esta casa, que llena nuestros corazones, se vaya a ir. Más bien queremos que cada vez Él se manifieste de manera más impresionante, que sane al que está enfermo, que venga, hermanos, con poder, dando diversos dones a cada uno de manera particular. Eso es lo que anhelamos. Entonces, pero a ellos los abandonó. Pero como Dios, hermanos, Él es soberano, el tiempo siguió pasando, y ya en los últimos profetas, los tiempos después de la restauración, ya fueron cautivos 70 años, y si leemos Ageo capítulo 2, estos son los profetas de la restauración, después de que pasaron 70 años y ellos regresan ya a su tierra, ellos estaban tristes, el templo estaba siendo levantado, y todo el contexto de esto está en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en Ageo y en Zacarías. Y dice que Zorobabel trabajando, Josué se llamaba el sumo sacerdote. Este no era Josué el de los tiempos de Moisés, ¿verdad? Era otro. Y Zacarías y Ageo eran los profetas que los instaban a que siguieran trabajando. Pero cuando estaban los cimientos del templo y veían cómo iba subiendo esa estructura, dice que desde lejos se oían los grandes gritos de las personas, y unos dice que lloraban dando grandes gritos de alegría, pero otros dice que lloraban de tristeza porque habían visto el templo de Salomón, cómo era de esplendor, porque algunos dicen que como estaba en lo alto, en una colina, desde lejos dicen que se miraba el templo de Salomón, y cuando el sol le daba de la parte oriental aquí, dice que reflejaba en el oro, porque era cubierto de oro, y reflejaba lo amarillo, bien precioso. De modo que en el tiempo de Ageo todos decían, qué triste, ¿verdad? Ese templito que están levantando hoy, esa casita de oración, ¿verdad? Que están levantando. Pero como Dios no se fija en estructuras, hermanos, Él lo que le importa más es la presencia de Dios. ¿De qué serviría que nosotros tuviéramos un templo muy precioso, pero si no hay presencia de Dios? ¿De qué serviría que nosotros mismos estuviéramos muy bien limpios, muy bien vestidos y todo eso, y no hay presencia de Dios? No serviría de nada. Vea lo que prometió el Señor en 2:9 de Ageo. 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa, ¿cómo dice ahí? Será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si estaban llorando ellos porque ya veían que lo que estaba siendo edificado no era de la misma calidad, y ellos decían, ¿cómo vamos a hacer un templo como el de Salomón? Y nosotros éramos felices allá y eso. No, Dios dice hoy que no importa la nosotros volvamos y que seamos ministrados por la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está en nosotros, les digo que ¿qué más necesitamos? Con la presencia de Dios nosotros somos más que vencedores y vamos a volver a los tiempos en los cuales nos gozábamos al ver las maravillas de Dios. Entonces, no crea usted que todo se ha terminado, ¿verdad? Si usted dice, ay, ¿y qué pasó? No, Dios dice, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor. Y algunos han dicho que el cumplimiento de esta profecía se dio en los tiempos de Cristo. Porque el templo que Zorobabel estaba reconstruyendo en ese tiempo fue el que el mismo Herodes terminó en los tiempos ya de Cristo. Y en ese templo fue donde relata el Evangelio de Lucas que entró el niño Jesús. María y José, sus padres, entraron para presentarlo, y dice que ahí habían hombres de fe también, hombres del Espíritu, mujeres también.
una mujer llamada Ana, que era profetisa, y un hombre llamado Simeón, que dice que el Espíritu de Dios les había hablado que no iban a morir antes de ver al Mesías prometido. Guiados por el Espíritu, dice que fueron cuando el Señor Jesucristo iba a ser presentado. Quiere decir, hermanos, que la gente del Espíritu no camina por sí sola. La gente del Espíritu se deja guiar por la presencia de Dios. Y si esta noche estamos acá, yo digo que no es humano, sino digo que la presencia de Dios nos ha traído a este lugar para algo especial, para hablarnos de que Él quiere que seamos instrumentos en sus manos. ¿Cuánto nos vamos a disponer, hermanos, para ser usados por la presencia del Dios bendito? ¿Cuánto le damos la gloria y la alabanza a Él? ¡Qué precioso! Entonces Dios quiere glorificarse, Él lo prometió, pero quiero citar como tercera parte y última en este mensaje que la presencia de Dios llena nuestra vida. Y qué precioso. Hemos hablado del tabernáculo, hemos hablado del templo y hoy pues toca hablar de mi vida. Diga usted, de mi vida, de mi vida. Ahí llena el Señor. ¿Estaremos llenos? Dios lo sabe, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios está ahí, de eso sí lo puedo garantizar. Si usted le entregó su vida a Jesús, el Espíritu de Dios está en usted. ¿Cómo está de lleno? Eso es lo que no sé. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Solamente quiero citar unos 3 pasajes. El primero es el del Evangelio de Juan, capítulo 1, donde nos narra el Evangelio que el eterno Hijo de Dios venía a este mundo. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire lo que dice. Esa luz venía. Está hablando de Cristo. Y usted sabe que ahí lo que sigue dice que vino a su pueblo y los suyos dice que no lo recibieron. Pero a todos los que le han recibido, a los que creen en su nombre, les ha dado poder de ser llamados hijos de Dios. Esos somos nosotros. Y todos los que le han recibido como su Salvador personal. Pero el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios, el Hijo de Dios, vino y se hizo humano, tomó forma de humano, caminó entre el pueblo de Israel como cualquier otro ser humano. Ahí estaba la presencia de Dios. Según los entendidos, este versículo en el original es como que si diga que Él trajo su tienda. El versículo 14, puso su tabernáculo junto a nosotros. Ahí estaba la presencia de Dios. Por eso se dice que la forma más visible de la presencia de Dios no es la que hemos hablado hoy allá, ¿verdad? Sino la forma más perfecta y visible de la presencia de Dios es en la persona de Jesucristo. Hermano, ver a Cristo era estar satisfecho y ya no esperar más. Por eso es que aquellos hombres cuando subieron al monte, ¿verdad? Es que se le llamó de la transfiguración después. Y claro, ellos lo conocían como humano. Pero cuando Jesús comenzó a resplandecer y sus vestidos, dice que cambiaron de apariencia, se volvieron blancos. Dicen los evangelistas, tal que ningún lavador podría lavar esos vestidos así de resplandecientes. Ustedes saben las palabras que ellos dijeron. Bueno es, dijeron, que estemos en este lugar. Hagamos 3 enramadas. Hagamos una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y ellos se sentían, pero realizados. Como nosotros, cuando somos ministrados por la presencia de Dios, que nos hemos olvidado de todo. Aunque hayan problemas, aunque hayan cosas que hacer, en ese momentito nosotros nos olvidamos y solamente estamos disfrutando de la presencia de Dios. Es que es precioso, hermanos, disfrutar de la presencia del Señor. Y el otro pasaje que quiero citarles es en Juan 7, siempre en este mismo evangelio. 7:37, estamos finalizando ya.
Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dijo el Señor? Venga a mí y beba. Yo creo que si hoy nosotros hemos venido sedientos, hemos venido al mejor lugar. Pero dirá usted, si yo ya soy creyente, pastor, sí, de acuerdo, pero necesitamos llenarnos de Dios. Yo mismo necesito llenarme más. Si alguno, dijo el Señor, mire lo que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos queremos esos ríos, hermanos? ¿Cuántos nos disponemos? Levanta su mano usted y dice, yo quiero de esos ríos, de los ríos de agua viva. De esos quiero yo. Del interior, dice, de ahí, porque no está ajeno, el Espíritu de Dios ya está aquí. Entonces, si está ahí, nos llenamos de la presencia de Dios, hermanos, no tenemos por qué andar buscando más. Yo no quiero contristarle a usted, ni mucho menos denigrarle, pero la realidad es que a veces las personas, por desconocer la palabra de Dios y la voluntad expresa de Dios, andan buscando. Hay gente, hermano, que no vaya a ver que alguien está ministrando ahí, pone mano porque, ay, Dios mío, ya se acercó por ahí porque quiere que ya lo ministren y tal vez el Espíritu de Dios ni lo ha impulsado al que está ministrando para que lo haga con esa persona. Pero a veces queremos, ¿verdad? Que si a nosotros no nos ponen la mano, nada va a ocurrir. ¿Quién dice eso? Si el Señor Jesucristo obró de diferentes formas, por eso es que la Escritura es amplia, para que sepamos que si Dios nos va a sanar ahora, ni siquiera hay necesidad que su servidor le ponga manos o alguien más le ponga manos. Si usted de verdad ha venido a este lugar y ha venido con la confianza plena en el Señor, esta es la noche de sanidad. Y esta es la noche en la cual usted puede recibir su respuesta a su necesidad. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Es necesario entregarse al Señor. Es necesario. Entonces él dijo, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por si queda alguna duda, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando el Señor es levantado y les dice a sus discípulos que esperaran, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, esto fue una realidad. Y desde esos días hasta hoy, porque no lo vamos a negar, ese Espíritu está disponible para nosotros, para que podamos disfrutar de su presencia, para que podamos llenarnos cada día más. No hay límite. El Señor da su Espíritu sin medida. No podrá decir usted, pero es que yo no predico, pero es que yo no canto en alabanza y entonces a mí no me puede llenar el Espíritu. ¿Quién dice? Para vosotros es la promesa, dijo el Señor a través de Pedro, y para todos los que están lejos, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que todos podemos recibir la llenura del Espíritu de Dios. Solo resta que nosotros nos dispongamos. Quiero que oremos al Señor. Vamos a pedir que nos ayuden acá en la alabanza y que el Señor se glorifique, hermanos. Ese es el deseo, ¿verdad? Que nosotros seamos llenos de la presencia de Dios. Ese es el anhelo, ¿verdad?, de nosotros, y que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer. Si gusta, nos ponemos en pie y pedimos al Señor pues que Él haga una obra preciosa. Vamos a entonar un precioso canto. Me gustaría que entonáramos ese canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Si el Espíritu de Dios está aquí, entonces quiere decir que estamos completos. Él puede hacer cosas impresionantes, lo que nosotros no podemos hacer.
Vamos a alabar al Señor juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está aquí para consolar, Sí, Señor. está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Muévete en mí. toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Muévete en mí. toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, Oh, sí, Señor. si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Muévete en mí. toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Oh, sí, Señor. Muévete en mí, Muévete Dios en mí. Espíritu, muévete en Oh, mí. sí, Señor. Muévete en mí, Aleluya. toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Oh, sí, Dios Señor. Espíritu, Muévete. muévete. Muévete en mí. Muévete en mí. Dígale al Señor, muévete en mí. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Dele libertad. Deje que Él haga lo que ha de hacer. Él quiere llenarle, Él quiere hacer obras preciosas, obras impresionantes. Él quiere cambiarte, Él quiere cambiarnos. Él quiere hacer obras. Démosle cabida. Permitamos que el Espíritu de Dios nos ministre, que Él pueda entrar a esas áreas donde hemos ocultado cosas, a esas áreas donde las personas no las conocen, pero el Espíritu de Dios que hoy nos ministra, Él conoce tu situación. Solamente tienes que entregarte a Él. Solamente tienes que entregar tu situación a Él.
y Él hará. Pidamos perdón si es que hay situaciones que están impidiendo el mover del Espíritu en nuestras vidas. Pidámosle perdón, entreguémosle al Señor eso. Él está listo para perdonar. Él no desprecia el corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que reconoce que ha pecado delante de Dios. Él no está para avergonzarte, Él no está para humillarte, Él está para perdonarte. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, oh ministra, ministra, ministra. Espíritu Santo, oh, consuela al que ha venido triste, aquel que dice, ¿quién por mí? Oh Señor bendito, tú lo llenas todo. Somos tus hijos, somos tus hijas, dígale hermana. Soy tu sierva, dígale. Tú estás en mí, tú me guías, tú eres mi consuelo, tú eres mi guía. No estamos solos, Él está aquí, Él está con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Oh Espíritu de Dios, haz tu obra en mí, haz tu obra perfecta. Dígale al Señor, a ti, solo a ti nos debemos. Gracias, gracias te damos. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor.